El amor no siempre se dice. A veces se insinúa en miradas perdidas, en silencios que duelen más que las palabras. En ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?, Raymond Carver desnuda el alma humana con relatos breves, donde el amor no es perfecto, pero sí real. Amor que late entre lo que se dice y lo que se calla. Capítulo 1. ¿Por qué no bailáis? Un hombre de mediana edad ha sacado todos los muebles de su casa al jardín delantero. La cama, el buró con lámparas encendidas, la televisión, la nevera, incluso la licorera. No hay explicación directa, pero se sugiere que atraviesa una crisis, probablemente una ruptura o un divorcio. Está solo, bebiendo whisky, inmerso en el silencio y el peso emocional de lo que ha perdido. Poco después, una joven pareja pasa por la calle y se detiene. Al ver los muebles, creen que se trata de una venta de garaje. La chica, curiosa y animada, comienza a explorar el espacio y a imaginarse cómo quedaría en su propio departamento. El joven es más reservado, algo desconcertado. El hombre los invita a beber con él, y a pesar de la diferencia de edad, los tres se relacionan en un ambiente informal, casi surrealista. A medida que beben, la conversación es superficial, pero cargada de significados ocultos. La chica, algo eufórica por el alcohol, baila con el hombre al ritmo de la música del tocadiscos portátil. Lo hace con entusiasmo, sin comprender del todo lo que representa esa escena para él. Una despedida silenciosa de una vida anterior. Capítulo 2. Vista. Era una tarde tranquila. Él estaba junto a la ventana, observando la calle, mientras ella, sentada en el sillón de cara al interior, escuchaba el mundo como quien lo adivina. Había perdido la vista no hacía mucho. Aún se estaba acostumbrando a esa oscuridad permanente que no anunciaba el día ni la noche, solo permanecía ahí, constante. ¿Qué ves?, le preguntó ella como lo hacía a menudo. Y él comenzó a describir. Dijo que afuera estaba nevando, que el cielo era blanco y el aire parecía suspendido. Mencionó la estación de servicio al otro lado de la calle, los autos que pasaban, la mujer que empujaba un carrito con un niño adentro. Ella sonrió. Le gustaba imaginarlo todo, como si esas palabras fueran pinceladas sobre una tela invisible en su mente. Pero luego él cambió el tono. Empezó a embellecer lo que veía. Dijo que los árboles estaban cubiertos de flores, que un ciervo cruzaba la calle despacio, que un pájaro azul se había posado en la barandilla. Ella lo escuchó con atención y creyó cada palabra. «¡Qué hermoso!», susurró. Él la miró. Había un brillo especial en su rostro, como si pudiera ver lo que él decía mejor que él mismo. Supo entonces que no se trataba de lo que ocurría afuera, sino de lo que construían juntos en ese momento. A veces, pensó, la verdad no era tan importante como lo que uno elige creer para seguir adelante. Siguió inventando escenas. Ella seguía escuchando, sin interrumpir. Y así, mientras el mundo seguía su curso allá afuera, dentro de esa casa, en silencio, algo parecido al amor, se sostenía en la voz de un hombre que aprendía a mirar por ella. Capítulo 3. El señor Café y la señora Té. Ella se levantó temprano. Fue directo a la cocina y preparó su té como lo hacía cada mañana. Él apareció poco después, aún medio dormido, y puso a calentar el café. Era así todos los días. Ella con su té, él con su café, sin grandes gestos, sin necesidad de hablar demasiado. Vivían juntos desde hacía años. Había amor, aunque no del que aparece en las películas. Más bien un cariño silencioso, hecho de rutinas, miradas y espacios compartidos. Mientras ella revolvía su taza, él se sentaba frente a ella y tomaba un sorbo de café. A veces se decían cosas, pequeñas frases sobre el clima, los sueños de la noche anterior o lo que harían ese día. Otras veces simplemente se quedaban ahí, compartiendo el momento. Ese día, ella le preguntó si seguía amándola. Él levantó la vista de su taza y la miró. No respondió enseguida. Luego dijo que sí, claro que sí. Pero no con palabras grandes, no como antes. Ahora era distinto, más tranquilo,
Más verdadero, tal vez. Ella asintió, como si hubiera sabido la respuesta desde antes de preguntarla. Siguieron bebiendo en silencio, él con su café, ella con su té. Diferentes pero juntos. Y en esa simple escena, sin dramatismos ni promesas, algo esencial se sostenía: la voluntad de permanecer. Capítulo 4. Después de que él la dejó. Después de que él se fue, ella se quedó en el sillón por un largo rato, sin moverse, mirando hacia la puerta que ya no se abriría. El silencio se hizo más grande que el cuarto. Era un silencio distinto, no de esos cómodos que a veces compartían. Este tenía forma, peso y hasta filo. No lloró, al menos no en ese momento. Solo pensaba en cosas pequeñas, en cómo la luz entraba por la ventana, en que la televisión seguía encendida con el volumen bajo, en que él no se había llevado el suéter gris que tanto usaba. Se levantó al cabo de un rato y comenzó a caminar por la casa. Todo seguía en su lugar, pero todo parecía distinto. Pasó la tarde así, haciendo cosas sin orden. Movió una silla, lavó un par de platos, encendió un cigarro y luego lo apagó sin fumarlo. Recordó cosas, una conversación en el auto, una pelea sin sentido, la forma en que él solía acomodar su almohada antes de dormir. La noche llegó sin aviso, como si la oscuridad se hubiese puesto de acuerdo con su ánimo. Se sirvió un poco de vino, se sentó en el suelo con la espalda contra la pared y por fin dejó que las lágrimas salieran, sin ruido, sin fuerza. No era una explosión, era más bien una rendición tranquila, como si ya no tuviera que sostener nada. Pensó en llamarlo. No lo hizo. Se dijo que mañana saldría a caminar, que llamaría a una amiga que pondría orden. Pero esa noche simplemente se quedó ahí. Sola, sí, pero viva. Capítulo 5. Pastelitos de almendra. Estaban sentados en la cocina, al final de la tarde. Afuera la luz comenzaba a apagarse, y adentro solo quedaba el sonido de la tetera humeando. Él revolvía su café sin azúcar. Ella partía en dos un pastelito de almendra y dejaba migas sobre la mesa. Habían tenido una discusión. No era la primera. Tampoco parecía la última. No gritaban, pero se herían con frases cortas, con pausas demasiado largas, con ese tono que solo tienen los que se conocen demasiado. Sin embargo, ahí estaban, compartiendo el momento como si lo cotidiano pudiera redimirlo todo. Ella le ofreció la mitad del pastelito. Él dudó un segundo y luego lo tomó. El gesto no arreglaba nada, pero suavizaba la tensión. Era como una tregua silenciosa. Comieron en silencio, uno frente al otro, conscientes de la fragilidad del vínculo que aún los unía. En algún momento, ella se levantó, lavó la taza y apoyó las manos en el fregadero. Él se quedó sentado, mirándola de espaldas. No sabía qué decir. No sabía si debía irse o quedarse. No sabía si ella quería que se fuera. Entonces ella se giró, le sonrió apenas, una sonrisa que no era de alegría, sino de cansancio, y le dijo: ¿Quieres otro? Él asintió, y ella puso otro pastelito de almendra sobre la mesa, como quien dice: no sé si esto es amor, pero al menos es algo. Capítulo 6. Diles a las mujeres que nos vamos. Jerry y Bill eran amigos desde la infancia. Habían crecido en la misma calle, ido juntos a la escuela, jugado en los mismos lotes baldíos y ahora adultos, compartían tardes aburridas y cervezas tibias. Ambos estaban casados, pero eso parecía una nota al pie en sus vidas. Ese día simplemente salieron a dar una vuelta, sin rumbo, como otras veces. Condujeron sin hablar mucho. Fumaron. Tomaron algo de cerveza. En el camino vieron a dos chicas caminando por la carretera. Eran jóvenes, probablemente adolescentes. Jerry bajó la velocidad. Intercambiaron algunas palabras desde el coche. Las invitaron a subir. Ellas dudaron, pero terminaron aceptando. Fueron al campo, a una zona aislada. Jerry, más agresivo, lideraba el ambiente. Bill iba detrás, más callado, pero sin detener nada. Las chicas empezaron a incomodarse. El ambiente se volvió denso. Algo en el aire cambió.
Lo que parecía una aventura se tornó oscuro, rápido. En un giro escalofriante, la violencia estalla. Lo que ocurre no se describe con detalle, pero se siente con fuerza. La narración se vuelve más seca, más fría. El horror está en lo no dicho. Bill observa, paralizado, mientras Jerry actúa. Al final, ambos se marchan en silencio. «Diles a las mujeres que nos vamos», había dicho Jerry al inicio, como una excusa inocente. Pero ahora la frase queda flotando, deformada, como un eco brutal de la violencia que siguió. Lo que empezó como una salida casual termina como una tragedia sin retorno. Y el lector queda atrapado en ese desconcierto, sin redención. Capítulo 7. Lo que dijimos. Fue una conversación que se alargó más de lo necesario. Estaban en la cocina, o tal vez en la sala, pero daba igual. Lo importante era lo que pasaba entre ellos. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas. Él caminaba de un lado a otro. Habían estado hablando por horas, dando vueltas sobre lo mismo. Ya no sabían si estaban tratando de arreglar las cosas o de decirse adiós. Lo que dijeron fue confuso. No hubo gritos. No hubo golpes sobre la mesa. Solo palabras que salían entrecortadas, con silencios incómodos entre frase y frase. «No es que no te quiera», decía él. «Es que ya no sé cómo». Ella lo miraba y respondía algo que parecía sensato, pero que también dolía. «Entonces, ¿qué hacemos?», le preguntó. Él no tenía respuesta. Cada vez que parecía que iban a detenerse, que iban a dar por concluida la charla, alguien volvía a abrir una nueva herida. Recordaban cosas, un viaje, una promesa, una noche buena, una noche mala, nada grave, pero tampoco nada firme. Se dieron cuenta de que llevaban años deslizándose por una pendiente suave, sin darse cuenta de que el suelo desaparecía poco a poco. Al final, no hubo conclusión. Ninguno salió por la puerta. Ninguno dijo, «Esto se acabó». Solo se quedaron ahí, agotados, como si la conversación misma hubiera sido el final. Ya no había nada más que decir, y lo poco que quedaba por sentir parecía fuera del alcance de las palabras. Capítulo 8. Gazebo. Dwayne y Holly están encerrados en una habitación de hotel, en silencio, bebiendo desde la mañana. Ambos trabajan en ese motel y están atravesando el colapso silencioso de su relación. Dwayne ha engañado a Holly con una camarera, Juanita. Holly lo sabe, lo ha sabido desde hace un tiempo. Y aunque aún están juntos, algo entre ellos ya no está. Hablan con torpeza, a ratos con furia, a ratos con ternura. «¿Qué nos pasó?», pregunta Holly. Dwayne intenta explicar, pero no sabe cómo. Ella también bebe. Hay tristeza, pero sobre todo desilusión. Un amor que alguna vez fue fuerte ahora apenas resiste. Cada conversación gira en círculo, sin encontrar salida. Las palabras son pesadas y el alcohol no ayuda. El motel está vacío. El día parece detenido. Afuera todo sigue. Adentro, los dos se van deshaciendo en cada frase, en cada pausa. Quieren arreglarlo, o al menos quieren creer que pueden, pero ni siquiera se tocan. No se atreven a mirarse mucho rato seguido. Y cuando lo hacen, todo es distancia. Dwayne recuerda cuando se amaban con entusiasmo, cuando soñaban con tener un lugar propio, con un jardín y un gazebo. Holly también lo recuerda. Pero ahora no hay jardín, ni gazebo, ni futuro. Solo esta habitación, dos personas heridas y una botella que se vacía lentamente. No hay final claro, solo la sensación de que lo que había ya no volverá. Capítulo 9. Yo podría. Una mujer está sentada frente a un hombre. Hablan, están tomando algo. Se conocen, pero no demasiado. La conversación es pausada, íntima. Él le dice que la ama, que no puede dejar de pensar en ella. Ella lo escucha, sin interrumpirlo. No está sorprendida, pero tampoco se entrega fácilmente. Él le habla de su vida, de sus errores, de su soledad. Dice que dejaría todo por ella, que si ella se lo pidiera, lo haría sin pensarlo. Yo podría cambiar, le asegura. Yo podría ser distinto. Lo repite,
como si al decirlo con más fuerza pudiera convencerla, o convencerse. Ella le sonríe con suavidad. No promete nada. No responde con entusiasmo ni con rechazo. Solo está ahí, observándolo. Y él, mientras tanto, sigue hablando, cada vez más frágil, más expuesto. La posibilidad de amar lo hace valiente, pero también vulnerable. Cuando termina la conversación, ella se va. Se despide con afecto, pero con cierta distancia. Él se queda solo, como si el silencio confirmara que lo que deseaba no está al alcance. No porque ella no lo quiera, sino porque a veces el amor no basta. Y cambiar, aunque uno diga que puede, no siempre ocurre. Capítulo 10. Cuidado. Lloyd está en casa. Acaba de salir del hospital. Su esposa, Inez, lo cuida. Le prepara comida, le ofrece sus medicamentos, pero él está distante, torpe, como si aún no hubiera regresado del todo a la vida. Habla poco, no coopera. Mira a Inez como si fuera una extraña. Ella le lleva gotas para los oídos. Él se niega a usarlas. Inez insiste. Finalmente accede, se sienta y deja que ella las aplique. Durante unos segundos no puede oír nada. Solo el sonido interno de su cuerpo. El murmullo del silencio total. Parece que algo se rompe dentro de él. Cuando se las saca, el mundo regresa con todo su ruido. Lloyd se queda quieto. «Gracias», dice finalmente. Inez lo mira. No responde. Solo se queda junto a él, sentada como tantas otras veces. La escena es breve, casi mínima. Pero dentro de ese gesto, en ese momento silencioso y torpe, se juega todo lo que queda de su relación. El esfuerzo por seguir, aunque cueste. El cuidado, aunque haya dolor. La presencia, aunque no haya palabras. Capítulo 11. Pequeñas cosas. Está anocheciendo. Una pareja discute en la habitación. No sabemos sus nombres, ni el motivo exacto del pleito, pero las emociones son claras. Enojo, frustración, cansancio. Él ha hecho las maletas. Está a punto de irse. Ella llora, grita, le dice que no se lleve al bebé. La discusión se torna física. Ambos toman al niño, cada uno desde un extremo, tirando de él como si fuera un objeto. No se escuchan, solo pelean. El bebé llora. Ellos no se detienen. Se aferran con fuerza, como si con eso pudieran ganarlo todo, o al menos no perderlo. La historia termina abruptamente, en seco. No se dice qué pasa con el niño. Solo leemos, en ese momento ocurrió. No hay detalles. Solo ese corte brutal. Ese vacío que obliga al lector a imaginar y a sentir lo que no se cuenta. Capítulo 12. Las catedrales. Un hombre cuenta cómo su esposa ha invitado a un viejo amigo suyo a pasar unos días en casa. Ese amigo, Robert, es ciego. El narrador no se siente cómodo con la idea. Nunca ha estado cerca de una persona ciega. No sabe qué decirle, cómo actuar. Le incomoda. Cuando Robert llega, la sorpresa es que no hay pena en él. Habla con naturalidad, ríe, pregunta. El narrador se mantiene distante al principio, pero poco a poco, durante la cena, el trago, la conversación, esa rigidez se va disolviendo. Ya entrada la noche, la esposa se queda dormida y los dos hombres se quedan solos frente al televisor. En la pantalla aparece un documental sobre catedrales. Robert le pide al narrador que le describa una. El hombre lo intenta, pero fracasa. Entonces Robert le propone algo: que tome su mano y con un bolígrafo dibuje una catedral sobre una hoja de papel mientras él lo sigue con la mano encima. Lo hacen. Dibujan juntos, en silencio. En ese gesto simple ocurre algo profundo. El narrador por primera vez ve desde otro lugar, no con los ojos, sino desde dentro. Cuando Robert le pide que cierre los ojos, él obedece. Y en ese instante, parado ahí, con los ojos cerrados, la mano aún sobre el papel, dice: «Era como nada que yo hubiera sabido antes». Capítulo 13. Todo se acaba. Una pareja viaja en auto por la carretera.
Se dirigen hacia una ciudad cercana para pasar el fin de semana. Hablan poco, pero no por falta de confianza, sino porque el silencio entre ellos se ha hecho habitual. El paisaje pasa por las ventanas mientras intercambian frases breves sobre el clima, el hotel, la reservación para cenar. En medio de esa calma superficial se percibe un fondo de desgaste. No hay tensión abierta, pero sí un vacío. Ella piensa en todo lo que alguna vez fue intenso entre ellos. Él también parece buscar palabras que no encuentra. En algún momento se detienen para tomar algo. Hablan un poco más. Se miran sin saber muy bien si ese viaje es una pausa o una despedida. Cuando retoman el camino, nada ha cambiado del todo, pero algo se siente distinto. Ambos parecen entender, sin necesidad de decirlo, que están llegando al final de algo. No hay drama, no hay gritos, no hay ruptura declarada. Solo la certeza callada de que las cosas, como todo, también se acaban. Capítulo 14. Unas personas buenas. Están sentados en un parque, frente a un lago. Él se llama Lane Dean, ella Sherry. Son jóvenes, religiosos, novios. Ella está embarazada. La decisión sobre si seguir adelante o no con el embarazo pesa sobre ambos, pero sobre todo sobre Sherry, que ya ha tomado una decisión. Abortar. Hablan poco. Lane observa el agua, el cielo, a una pareja mayor sentada cerca. Todo parece calmo, pero dentro de él hay confusión, culpa y una sensación de estar desconectado de lo que debería sentir. Él quiere hacer lo correcto, pero no sabe qué es exactamente. Y teme no estar a la altura. Sherry le dice que no lo obliga a quedarse con ella si no lo desea. Él no responde de inmediato. Piensa en su fe, en lo que esperaba de su vida, en lo que significa realmente amar. Y en ese momento, mientras el día avanza y el sol ilumina el lago, siente algo moverse en su interior. No una certeza, pero sí un inicio, como si tal vez pudiera comenzar a ser una persona buena. Capítulo 15. Una cosa pequeñita pero buena. La historia comienza con una madre que encarga un pastel para el cumpleaños de su hijo, Scotty. Es un pastel de chocolate con una sencilla decoración. Poco después, el niño es atropellado camino a la escuela. Al principio parece un golpe leve, pero pronto las cosas se complican. En el hospital, los padres esperan, angustiados. El niño entra en coma. El personal médico les da respuestas imprecisas. Pasan los días, las esperanzas suben y bajan. En casa, el teléfono suena constantemente, pero nadie responde. Lo que no saben es que el panadero, molesto por no haber recogido el pastel, llama una y otra vez, dejando mensajes anónimos e insensibles. Finalmente, Scotty muere. El dolor es abrumador. Los padres vuelven a casa rotos. El teléfono suena otra vez, y la madre, en un acto de impulso, decide ir a la panadería para confrontar al autor de esas llamadas. Pero lo que ocurre es inesperado. El panadero, al darse cuenta de lo sucedido, cambia por completo. Les pide perdón. Les habla de su soledad, de los años trabajando sin saber nada de las personas a las que sirve. Y entonces, simplemente les ofrece algo de pan caliente. Café. Algo pequeñito, pero humano. Los tres se sientan, comen, y en medio del dolor hay un gesto de consuelo. Y ahí está el título. Una cosa pequeñita, pero buena. Algo que no borra la pérdida, pero que reconecta con la ternura. Con lo esencial. Capítulo 16. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Dos parejas se reúnen en la cocina. Mel y Terry, los anfitriones, y sus amigos Nick, el narrador, y Laura. Beben ginebra mientras la tarde avanza. La conversación gira, poco a poco, hacia el tema del amor. ¿Qué es realmente? ¿Cómo se reconoce? ¿Qué lo sostiene? Mel, que es cardiólogo, intenta dar respuestas desde la experiencia, pero también desde el desencanto. Dice que el amor no es lo que la mayoría cree. Habla de un viejo paciente y su esposa, un caso que lo marcó profundamente. Terry, su esposa, lo contradice a ratos. Su visión del amor es más visceral,
menos racional. Laura y Nick, más jóvenes, se limitan a escuchar. A veces intervienen, pero sobre todo observan cómo la conversación entre Mel y Terry se transforma en algo más. Una exposición de heridas, de viejos resentimientos, de miedos. A medida que beben, las máscaras se caen. Ríen, se interrumpen, se abrazan, pero también se tensan. La luz va cayendo. Ya no hay claridad ni en la cocina ni en lo que dicen. Todos han amado. Todos han sufrido. Todos han sentido que el amor era eterno y al mismo tiempo frágil. Y entonces se quedan en silencio. Nadie tiene una respuesta definitiva. Solo están ahí, con sus historias, sus recuerdos y sus copas vacías. Mientras la luz desaparece, el narrador describe el momento. Están sentados en la oscuridad, como si esperaran que algo más ocurriera, o simplemente como si aceptaran que no todo en el amor puede explicarse. Fin. Si estas historias tocaron algo en ti, dale like, compártelo y suscríbete para seguir explorando juntos lo que callan los libros en Libros Maestros. Hasta pronto.